El reto que nos hemos propuesto es la construcción colectiva del anteproyecto de ley de protección al consumidor, al margen de las funciones que están establecidas, nuestras atribuciones, en el decreto de organización del Ejecutivo. La gran tarea de la construcción colectiva emerge de la propia Constitución Política del Estado. Implica la construcción, a través de los derechos de usuarios y consumidores, el aporte de todo lo que significa la construcción del Estado plurinacional, comunitario y autonómico hacia una economía plural comunitaria, visibilizando lo que significa la producción, la distribución y el consumo en el Estado plurinacional, comunitario y autonómico. ¿Por qué hemos optado por la construcción colectiva? Porque es un mandato constitucional. El mandato constitucional nos plantea desde los artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado, en la participación ciudadana y en el control social, la necesidad de que las normas deben ir por la vía de la construcción colectiva. En tal sentido, el año pasado ya iniciamos el primer encuentro nacional de construcción colectiva, el 29 de noviembre del 2010, y posteriormente, el año 2011, en los meses de abril y mayo, llevamos adelante 4 encuentros departamentales que están dirigidos a este gran reto. Realizamos encuentros en Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y El Alto. En lo que queda de los meses de julio y agosto, concluiremos encuentros en el resto del país, vale decir, en Tarija, en Sucre, en Pando, Beni, Potosí y por supuesto en la ciudad del Alto, Chuquiagomarca, o en la ciudad de La Paz, Chuquiagomarca. Bueno, en este sentido, ¿cuál es el aspecto normativo? ¿Hay algunas leyes que favorezcan esto o un antecedente que tenga que ver con esta ley que se va a construir? Estamos partiendo de premisas generales, como ser, por ejemplo, las directrices de las Naciones Unidas, una mirada comparada a todo lo que significa la normativa, particularmente en Latinoamérica, España, en Europa, para tener mínimamente algunos parámetros en esto de la construcción colectiva. Pero en lo que queremos incidir es justamente en recoger las vivencias de lo que significan lo que a diario bolivianas y bolivianos realizan transacciones donde hace que sean usuarios y consumidores, y contrastar con algunas temáticas generales qué experiencia se viene trabajando, qué experiencia podemos volcar hacia la construcción de una norma de estas características. Comprenderán que no existe una ley de estas características para un Estado plurinacional donde existen 36 culturas, 36 formas de cosmovisiones, de manera general resumidas en la cosmovisión andina y amazónica. Por lo tanto, estos procesos de producción, estos procesos de distribución, estos procesos de consumo nos van a dar los elementos para dotarnos de una ley que sirva para ejercer los derechos, pero también una ley que sirva para mínimamente defender desde el Estado en todo un proceso envolvente hasta que la propia ciudadanía, los propios bolivianos y bolivianas, a través de sus organizaciones naturales y a través de organizaciones especiales de consumidores, puedan ejercer y defender sus derechos. Muy bien, en estos encuentros que se han llevado a cabo, ¿cuáles han sido las temáticas centrales y cuáles serían temáticamente los pilares de esta ley? Básicamente tiene que ver con derechos y deberes de consumidores. Y dentro de los deberes y derechos de consumidores están los derechos que tienen que resguardar la salud y la seguridad de los consumidores y usuarios. Está la defensa de los intereses económicos legítimos de usuarios y consumidores, y como un tercer grupo importantísimo dentro de lo que se conoce como derechos de tercera generación, la relación del consumo con el cuidado del medio ambiente, en este caso la protección de la madre tierra o la Pachamama.
Muy bien. ¿Cuántos reclamos aproximadamente en promedio recibe al día este viceministerio y cómo los gestiona? ¿Cuál es la tarea que hace con él? El año 2010, que es el parámetro de una gestión, nos da datos como 3.100 reclamos durante un año. Uh-huh. Y además hay que mencionar que paulatinamente el año 2010 fuimos agregando centros de atención al usuario y al consumidor en todo el país. Okay. A estas alturas del 2011 tenemos centros que representan, que son las células vivientes del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor en todo el país, incluido el Alto. Estos 3.100 reclamos, de manera general, el 40% responden al sector regulado de los servicios básicos y el 60% a esta gama amplia de la economía, donde la economía informal tiene su presencia de manera notoria. La mayoría, más del 96% de los reclamos hemos resuelto por la vía de la conciliación directa, sin judicializarlos. Podemos decir que los reclamos del 2010 a estas alturas, a principios de año, estaban resueltos en su totalidad o eran casos cerrados. Uno o dos pasaron al sistema judicial. En ese sentido, esta experiencia recogida durante el 2010, pero también tenemos antecedentes en ciernes del 2009 y lo que va del primer semestre del 2011, nos están dando los parámetros en qué sectores son, en qué rubros de la economía, en qué sectores son más vulnerables los derechos de usuarios y consumidores, y por lo tanto estos elementos para nosotros son importantísimos para leer nuestra realidad y ampliar nuestro enfoque hacia la construcción del Estado plurinacional, comunitario y autonómico para corresponder una norma de estas características. Muy bien, ya para terminar, hemos visto una participación en redes sociales últimamente de parte del viceministerio, sería, digamos, una de las cuentas que mejor se está gestionando en este aspecto, ¿no? ¿Cuál es la estrategia o el plan que se piensa seguir en Internet en esta línea que trabaja el viceministerio de Defensa del Consumidor? Primero, consolidar nuestra página web. Uh-huh. Y a través de la página web brindar la mayor cantidad de servicios posibles, entre ellos brindar una información permanente acerca de las actividades, notas de prensa. Por otro lado, iniciar con más fuerza un foro debate sobre la construcción colectiva a través de 5 módulos. Uh-huh. Esto lo haremos mucho más patente a través de un encuentro con todos los medios, en un desayuno trabajo, donde haremos conocer los ajustes que estamos realizando a las primeras experiencias de un foro debate. Hoy justamente acabamos de cerrar y hasta esta semana iremos perfeccionando 5 módulos que están concordantes con una estructura general de lo que podría ser una ley de protección al consumidor. Por otra parte, iniciar de manera mucho más sostenida los reclamos y las denuncias en línea, uh-huh, donde el propio denunciante o el reclamante pueda interactuar con el viceministerio a través de la página web y hacer el seguimiento de su reclamo. Queremos utilizar la tecnología de la información dirigida a mejorar nuestros servicios y colgar en la página web un proceso también de construcción colectiva que va a estar dirigida a todos los actores sociales y económicos de nuestro país, como es, por ejemplo, cuestionarios dirigidos a recoger opiniones de diferentes actores sociales, del Ejecutivo, de los gobiernos departamentales, municipales, instituciones como las universidades en general, colegios de profesionales, colegios de otro tipo de situaciones, ONGs, fundaciones, organizaciones sociales, es decir, hacer un mapa de actores que permita tener más o menos la integralidad del país. Consideramos que utilizar las tecnologías de información es muy importante porque, primero, son baratas y permite llegar a instituciones que podrían, a través de su interacción con nosotros, aportar grandemente
a la construcción colectiva. Es cierto que las tecnologías de la información no llegan a toda la población, pero allá donde llegan, y además con los centros informáticos que se están generando en muchas poblaciones, esto va a permitir mínimamente llegar de una y otra manera. Pero además nos interesa interactuar y utilizar las tecnologías de información de manera amplia, llegar a la mayor cantidad posible de la población en sus diferentes segmentos generacionales y sociales. Hemos abierto cuentas en Facebook, en Twitter, que nos permite también ir articulando, ir generando toda una opinión a través de esta tecnología, y bueno, pues utilizar el Internet de manera creativa, de manera innovativa, para llevar adelante nuestras funciones y nuestros propósitos. A través de la página web, al margen de estas iniciativas, ya tenemos un boletín que está en el número 4, el número 5 ya está en proceso, y esperamos este mes dar a luz nuestra primera obra de mayor alcance, que es una revista, que nos permita mínimamente a través de lo digital llegar no solamente a los que tienen acceso al Internet en Bolivia, sino a otros países para conectarnos con otras realidades.